sucede entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar. Prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo, a un nuevo programa. El martes que viene es el día de Todos los Santos y la noche anterior se celebra Halloween, que actualmente tiene mucho más que ver con Samhain, ¿no? Que con esa festividad del calendario litúrgico cristiano, pero como todos los años he hecho vídeos sobre monstruos y criaturas y tradiciones y orígenes, pues he decidido que esta vez voy a intentar explicar qué es un santo, ¿no? A quién o a quiénes, en este caso, se celebra cada año, aunque de forma completamente inconsciente en la mayoría de los casos. Vamos a ver. Lo primero que conviene tener en cuenta es que la vocación y la razón de ser de todas las religiones es religar a todos los seres entre sí a partir de la fuente de la que se entiende que emanan. Entonces, esta llamada plenitud transpersonal, desde luego, es el fin último de la experiencia religiosa, en la que todo se convierte en uno sin que por ello desaparezca la variedad y diversidad de sus manifestaciones. Entonces, una vez alcanzada la fuente, cada receptáculo del ser se trata y se venera con el mayor de los respetos. La experiencia continuada de Dios, o de la realidad última, permite ir abriéndose a cada vez mayor comunión y alejando y rechazando cualquier tipo de exclusión. Entonces llega un punto en el que ya no hay nada que defender. Quienes han estado en las cumbres y descienden para buscar a sus hermanos, se los reconoce porque, en palabras de Javier Meloni, tienen la mirada mansa y luminosa como la nieve que han hollado sus pies. Ya no discuten entre ellos sobre cuál es el mejor camino porque conocen la infinita majestad de la montaña. Saben de sus numerosos parajes, abismos y peligros y conocen que la cumbre tiene múltiples accesos. Se han vuelto diestros en reconocer el mejor camino para cada uno porque saben que la montaña está dentro de cada uno. Y esta cima no es un lugar, no es un lugar, es un estado y tiene como manifestación precisamente la santidad, sea cual sea el nombre que se le asigne en cada tradición espiritual. Ese es el criterio de discernimiento definitivo precisamente para tasar la credibilidad de cualquier religión, de cualquier vía, de cualquier camino espiritual. Es la capacidad de generar, de engendrar santidad, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar que la santidad es algo así como un estado moral, ¿no? Entendemos al santo muchas veces como un mojigato meapilas. Pero no, o sea, la santidad es la manera que tiene el cristianismo de denominar el estado del ser humano realizado, ¿no? De la persona que ha alcanzado, de nuevo en palabras de Meloni, ese centro con mayúscula, ese centro que descentra, esa plenitud que vacía, ese anhelo que serena, esa paz que calladamente contagia, pero que cada tradición denomina de manera diferente. Por ejemplo, para el judaísmo es el tzadik, el justo. Es una figura vinculada con la bondad, con la fidelidad, con la humildad, con la justicia, con la escucha permanente de Dios que expresa y que manifiesta en una atención a los demás, particularmente a los indefensos, a los débiles,
y a los necesitados. El judaísmo jasídico será el que más celebre esta figura del tzadik, pero que es una figura también muy, muy relevante en la literatura profética. En el cristianismo, evidentemente, esa figura se corresponde con el santo, un término que viene del latín secare, que significa separar, porque se utiliza para referirse a una persona que toma distancia de las cosas para centrarse en lo esencial. Entonces, el santo se separa de todo precisamente para poder estar en comunión con todo. Por eso tan a menudo va asociado al ideal monástico, ¿no? Porque el monje es monacos, que viene de monos, significa uno, pero no en el sentido de un ser aislado, sino de uno unificado. Entonces, el monje santo es el que ha entrado en comunión con Dios, con el cosmos y con el resto de los seres humanos, ¿no? En esa visión tan maravillosa que describía Panikkar, ¿no? De cosmoteoándrica, esa idea absolutamente maravillosa. Y de hecho, el propio Raymond Panikkar, en su elogio de la sencillez, entiende al monje como aquella persona que aspira a conseguir el supremo objetivo de la vida con todo su ser, mediante la renuncia de todo lo que no es necesario. Tenemos a Evagrio Póntico, un monje y asceta cristiano del siglo IV, que expresaba este ideal de la siguiente manera. Decía que el monje está separado de todo, pero unido a todo. Impasible, pero de una sensibilidad soberana. Divinizado, se considera el desperdicio del mundo. Y por encima de todo es feliz, divinamente feliz. En la Europa medieval, el autor anónimo de La nube del no saber caracterizaba con estos rasgos a la persona que había sido transformada por su unión con Dios. Decía, todo te gustará y nada te trastornará. Tus palabras serán pocas, pero significativas, y estarán llenas de calidez. Lo poco que digas contendrá un mundo entero de sabiduría, aunque pueda parecer una tontería a aquellos que aún confían en su ingenio. Tu silencio estará empapado de paz, tu conversación será provechosa, tu oración se mantendrá secreta en las profundidades de tu ser, tu autoestima será natural, tu comportamiento humilde, tu risa amable, tu placer simple como el de un niño que juega. Estas palabras no están muy alejadas del retrato del Jivamukta, literalmente el viviente liberado del hinduismo. Ramana Maharshi, uno de los religiosos indios más conocidos del siglo XX, perteneciente a la escuela del Vedanta Advaita, era descrito así por uno de sus contemporáneos. Lleno de fuerza y a la vez lleno de paz, lleno de devoción y a la vez sin sentido alguno de la diferencia, libre de todo gusto, pero a la vez amando al mundo, siendo la manifestación de Dios, pero oculto en la humildad. De la misma manera, encontramos en el Tao Te Ching una descripción del Zen-ren o Xian-ren, del sabio, entendido como el arquetipo del ser humano que se ha convertido en ser universal. La bondad suprema es como el agua, que favorece todo y no rivaliza con nada. Ocupando la posición despreciada por los demás, está muy cerca del Tao. Su posición es favorable, su corazón es profundo, su palabra es fiel, su gobierno está en perfecto orden, cumple sus tareas, trabaja infatigablemente, no rivalizando con nadie, es irreprochable. De una manera más discreta, en la misma tradición china, Confucio dirá de sí mismo en las Analectas: a los 15 años, mi voluntad se aplicaba al estudio. A los 30, estaba firme. A los 40, no tenía dudas. A los 50, conocía el mandato del cielo. A los 60, podía escuchar las verdades sin dificultad. A los 70, podía seguir lo que mi corazón desea sin hacer mal a nadie. El recorrido confuciano va desde el esfuerzo inicial, con ese mi voluntad se aplicaba, hasta la inclinación natural del final. Podía seguir lo que mi corazón deseara. Esto corresponde también a aquella frase célebre de San Agustín de Hipona, precisamente un santo, de ama y haz lo que quieras.
En el Islam tenemos la figura del wali, que significa amigo del Señor, y también intercesor, protector, una persona transfigurada por el amor y la humildad que han hecho de ella un ser indefenso, hermano de todos. El maestro murciano Ibn Arabi dice: los sufíes soportan los daños que les hacen sin devolver mal por mal. Antes al revés, les prestan su ayuda con obras de beneficencia, socorren al afligido, dirigen al extraviado, enseñan al ignorante, despiertan al negligente, no usan de intermediarios ni de portero. Todo el que los busca los encuentra, todo el que quiere llegar a ellos lo consigue. De nadie se ocultan ni jamás dicen al que los necesita que vuelva más tarde. A ningún mendigo despachan, confortan al hambriento, visten al desnudo y ayudan al esclavo, sin omitir jamás cometer una buena obra ni osar cometer obra mala alguna. En el budismo, esta figura se corresponde con el bodhisattva, el que ha alcanzado la esencia de la iluminación, el cual no se retira del mundo hasta que el último de los seres la haya alcanzado también. El Astasakasrika, un antiguo texto, los describe de esta manera. Los bodhisattvas no pretenden alcanzar su nirvana privado. Por el contrario, recorren el mundo sumamente doloroso de la existencia y a pesar de que están deseosos de llegar a la suprema iluminación, no tiemblan ante el nacimiento y la muerte. Se ponen en camino para bien del mundo, para la felicidad del mundo, por piedad hacia el mundo. Han tomado esta decisión: convertirse en un refugio para el mundo, en un resguardo para el mundo, en un lugar de reposo para el mundo, de descanso final para el mundo. Ser para los demás islas del mundo, luces del mundo, guías del mundo, los medios de salvación del mundo. Si la santidad es la culminación y la meta del camino religioso, en cuanto que conduce a la participación de las características del ser, entonces en el santo se encuentran plenamente reflejados sus rasgos. En el cristianismo de raíces grecolatinas, estos atributos son conocidos como los trascendentales del ser, a saber, unum, la unicidad, verum, la verdad, y bonum, la bondad. Paralelamente, en el Vedanta hindú encontramos tres rasgos del ser absoluto: Sat, existencia; Chit, conciencia; y Ananda, plenitud de felicidad, de los que participan los seres liberados. En el budismo, quienes han alcanzado la talidad, es decir, la realidad tal como es, gozan de los llamados 4 estados inconmensurables: Maitri, amor, llamado metta en Pali; Upeksha, ecuanimidad, Upekkha en Pali; Karuna, compasión; y Mudita, alegría. Estas dos últimas igual en Pali que en sánscrito. En el Nuevo Testamento, los rasgos de una persona transformada son amor, alegría, paz, comprensión, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, según Gálatas 5, 22, 23. Y añade Pablo: contra tales cosas no hay ley. Es decir, no solo la ley de Moisés no guarda ningún precepto contra ellas, sino que nadie ni ninguna tradición puede apropiárselas ni puede decir que les son exclusivas. Al contrario, ellas contienen precisamente la semilla de la libertad y la desapropiación. Ojalá que todos seamos capaces de vivir en el esfuerzo de alcanzar esa transformación en comunión con la fuente. El problema viene cuando confundimos la exclusividad de cada tradición y las transformamos y convertimos de exclusivas en excluyentes. ¿Qué es lo que se debería mantener, lo que debería permanecer para mantenerse fieles a la esencia de cada tradición, a lo que cada una de las tradiciones transmite? Y al mismo tiempo, ¿qué cuestiones son más circunstanciales del tiempo y o del espacio y que perfectamente pueden ser modificadas y que esos cambios no solo no hacen perder la esencia, sino al contrario, posibilita recorrerla, transitarla mejor con las herramientas y el lenguaje contemporáneos? Porque el problema de la necedad no es la ignorancia,
sino el pensar que no sabiendo, sabemos. Eso es lo que nos hace necios. Y la necedad es una enfermedad grave y común en el ser humano que se cura con la humildad, pues el no saber permite una apertura para aprender y poder caminar con los demás. Ese saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo lo conceptual, el estado del que hablaba San Juan de la Cruz, considerado santo también. Y si ese estado de no saber, de no casarse con los conceptos, sino de revisarlos, de degustarlos, de meditarlos, y si en todo ese proceso, en cierto modo alquímico, se produce y se genera vida con mayúscula, se produce comunión, se produce entrega, se produce gozo y satisfacción, se produce emoción y belleza, entonces ahí hay un camino que recorrer. Por ahí hay que ir. Insisto, no hay nada que defender, todo es entrega, y uno está entregándose a sí mismo en lo que se entrega. Si se produce una apropiación de algún tipo es que todavía está imperando el ego. Esta es la marca de una espiritualidad sana, del recorrido de una vía espiritual correcta. En determinados ambientes se considera que la espiritualidad es un tipo de discapacidad, como advertía Sadhguru. Si dices que sigues un camino espiritual, una de las primeras cosas que preguntan es cuáles son las cosas que no haces o que no puedes hacer. Si el proceso espiritual es una discapacidad, y a veces lo es, deberíamos desterrarlo. Si el proceso espiritual es una discapacidad, deberíamos prohibirlo en nuestras sociedades. Si se utiliza de tal manera que se acaba enquistando, envenenando la mente y el corazón, si se convierte en una discapacidad que te limita, deberíamos deshacernos de ello. Se ha visto como una discapacidad durante mucho tiempo y más allá, que si te dice que estás en un proceso espiritual es porque eres incapaz de vivir en este mundo. Se interpreta como una evasión de la realidad, como una construcción de una realidad propia por no querer o por no poder vivir las circunstancias que te han tocado en el mundo. Y sin embargo, basta un breve vistazo a la historia de la espiritualidad, a la historia de las religiones, para darse cuenta de que esta percepción está errada, pero por su generalidad, no porque eso no ocurra. Claro que hay personas sedientas de espíritu que no se zambullen en este mundo, sino que hablan y fantasean con un mundo que nunca ha visto. Sadhguru decía que esas eran cosas muy poco prácticas e idiotas las que han hecho pasar como proceso espiritual, porque eso es el mayor proceso de empoderamiento y desarrollo que puede alcanzar un ser humano. Y si no es así, no hay nada que hacer con él. Nadie tendría que tener nada que ver con eso. Por ello, los santos, en sus respectivas tradiciones, muestran las posibilidades del hombre, la potencia del ser humano y las capacidades que tenemos de vida. Pero todo depende de cómo utilicemos las herramientas que nos ofrece la tradición. Pensemos en la piedra. El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó de proyectil. El emprendedor la utilizó para una construcción. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. Pero David mató a Goliat y Miguel Ángel sacó de ella la más bella escultura. Este es el símil del poeta Antonio Pereira y la enseñanza última de la santidad. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. Y por lo tanto, somos nosotros quienes decidimos qué uso hacer de la piedra. La fiesta del próximo martes nos recuerda a todas las personas que trabajan y han trabajado por utilizar la piedra para su propio crecimiento y sobre todo para el de los demás. Y por eso se les recuerda y se les honra, para que tengamos conciencia de que el santo, como dice Mardía Herrero, es un espejo en el que reflejarnos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Gracias por vuestra atención, cuidaos mucho, que celebréis bien esta fiesta, como gustéis, que os divirtáis, pero oye, siempre está bien saber un poquito más por qué es una festividad que la verdad creo que es muy importante. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa. Cuidaos mucho y como siempre, Ultrella.